¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde en nuestra sala de redacción, el abogado venezolano y catedrático de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Marco Porras. Bienvenido a Proceso Digital. Muchas gracias, estimado Jorge, aquí para servirle y pues compartir con usted las opiniones que deseamos compartir también con la audiencia. Sí, bueno, hay muchas cosas que unen a Venezuela y a Honduras, y especialmente en el tema político. Han sucedido algunos eventos en el país que muchos lo obligan con acontecimientos que han ocurrido en su país. Vamos a empezar citando lo que ocurrió el pasado 9 de marzo con el caos electoral que se dio tanto en el Distrito Central y en San Pedro Sula, que son las dos principales ciudades, digamos, con la mayor carga electoral del país. Quiero comenzar preguntándole, en su país ¿han sucedido situaciones similares como la que vivimos el 9 de marzo? Sí, en efecto, en los procesos electorales que se han suscitado en Venezuela han ocurrido situaciones lamentables. Una de ellas ha sido que el padrón electoral de una ciudad, vamos a compararla con Honduras, un departamento, fue movido en su totalidad a otro departamento, a otra ciudad, y eso limitó a que las personas pudiesen, pues, en el momento de ejercer el voto, hacerlo. Es decir, no se encontraban los listados, sino que aparecían en otro. Cuando ingresaban a las páginas para verificar el estado, entonces aparecían, por poner un ejemplo, yo estoy registrado en Tegucigalpa y aparezco ahora registrado en Cotepeque, y lo supe el día antes o el mismo día. Entonces, ese tipo de cosas ocurrieron. Pero que pueda decir exactamente lo mismo que ocurrió ese domingo 9 acá, donde se utilizaron transporte público para trasladar actas, eso no tan exactamente así no ocurrió. Sí. Ahora, cuéntenos, también muchos, bueno, los que defendemos la democracia, existe una especie de preocupación por muchas cosas que se hablan y que se comparan incluso con lo que ocurre ahora mismo en Venezuela. Lo tuve aquí a usted días antes del proceso electoral en Venezuela, y usted me decía que Edmundo González ganaría la contienda, pero que iba a ser declarado ganador Nicolás Maduro. En Honduras podemos pensar en un escenario igual, que sea uno el ganador y nombren presidente a otra persona. En mi opinión, sí, y voy a sustentarlo brevemente. La primera, digamos, herramienta que ha desarrollado el sistema electoral para garantizar una supuesta transparencia de los resultados es la presencia de una empresa internacional llamada Smartmatic, que fue la que ha estado en procesos tanto en Venezuela, Panamá, inclusive en Nigeria y otras ciudades o países del mundo, haciendo fraude. Ellos están acá presentes y ya tienen experiencia en ese sentido, ¿no?, de fraude. Lo segundo es que, digamos que los rectores del Consejo Supremo Electoral y los consejeros, en efecto, pues hay una diatriba en cuanto a que posiblemente el balance político favorezca a un partido y no al otro. Y eso, para quienes pretenden perdurar en el poder, suele ser un obstáculo. No obstante, no es obstáculo, pues, lo que ha ocurrido en procesos anteriores con el tema de venta de credenciales. Y eso en las zonas rurales, donde no hay posiblemente energía o hay dificultades de energía y también dificultades de conexión por internet, allí va a ocurrir ese fenómeno y muy posiblemente esas altas pues van a estar balanceadas hacia la intención de quien haya comprado los credenciales para distorsionar. Entonces, de alguna manera van a buscar la forma de hacerlo. Recordemos inclusive procesos hondureños anteriores donde hubo un apagón de energía y que antes del apagón había un resultado y después de él hubo un sustancial cambio hacia un candidato. Ese tipo de cosas son lamentables. Desconozco en aquel entonces cuál fue la justificación que se dio al respecto, pero ese tipo de cosas van a ocurrir acá. Puedo afirmarlo con toda seguridad que van a ocurrir acá, con la intención, y ahí voy con la respuesta, de decretar que la candidata oficial es la ganadora.
aun cuando en la votación real y el voto genuino de la población no haya sido ese. Sí, bueno, recordamos también la visita que hiciera el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Roosevelt Hernández, hoy en el ojo del huracán, a su homólogo, bueno, al secretario de Defensa de Venezuela, Padrino, y se hizo toda una polémica, una suspicacia, porque decían de que andaba viendo los modelos venezolanos para posiblemente implementarlos en Honduras. Con lo ocurrido el 9 de marzo, mucha gente asegura de que ya prácticamente se ha puesto en marcha una fase de ese aprendizaje. ¿Usted qué piensa? Yo coincido con quienes afirman que se ha puesto en práctica una fase de ese aprendizaje, porque en efecto las Fuerzas Armadas, en este caso venezolanas, son garantes, al igual que las hondureñas, de los procesos electorales. Y ellos han tenido una injerencia directa sobre los resultados. Al fin de cuentas, son quienes trasladan el material, son quienes cuidan los centros electorales y son quienes al final dan pues el resultado, dan la garantía de que el resultado que se expresó es el genuino. Eso fue lo que permitió en Venezuela que las actas tuviesen el resultado que obtuvieron en su realidad, y donde el ganador, el señor Edmundo González Urrutia, con las actas en la mano pudo comprobar eso. En Honduras, ya con la presencia del personaje que usted acaba de mencionar en reuniones con el militar venezolano, lo que están es tratando de afinar, tratando de intercambiar experiencias para tomar las mejores experiencias, las mejores prácticas. Digo yo mejores entre comillas porque no es mejor trampear o en todo caso falsear resultados, pero ellos lo ven de esa manera. ¿Qué fue lo que te resultó allá en Venezuela, Padrino López, para yo entonces intentar en Honduras o tratar de hacerlo? Y resumo con esto: lo que ocurrió el 9 es un ensayo. Ellos tenían que hacer una corrida en frío de las circunstancias que pueden ocurrir en las elecciones de noviembre, y es justamente lo que ha ocurrido. Una de las cosas principales fue ese retardo, con la intención de que las personas ya desesperadas o en todo caso desencantadas se fueran a sus casas y dejaran las votaciones allí tiradas para ellos poder manipularlas. Bueno, usted es un ciudadano venezolano, tiene ahora una relación con Honduras, tiene familia en Honduras, tiene la naturalización también como hondureño, ya una década viviendo en el país, ha tenido que prácticamente migrar por la situación política que se vive en Venezuela. ¿Qué recomendaciones le dan los hondureños con toda esta dinámica política que vive el país? Muchos creen una cosa, otros creen otra, pero usted, desde su punto de vista como una persona extranjera y que le ha tocado vivir todo este tipo de escenarios, ¿cuál es la recomendación que le hace al hondureño? En primer lugar, esa actitud valiente, democrática, que hubo ese domingo 9 hasta altas horas de la noche, yo creo que ya inclusive traspasó la madrugada del día 10, que pueda de nuevo ejercitarse, que pueda de nuevo salir esa gallardía, ese honor del hondureño de defender el proceso electoral buscando que sea limpio. En segundo lugar, yo quiero de alguna manera dejar establecido o un mensaje a los factores opositores que sinceramente, Jorge, yo los observo con todo respeto muy pusilánimes, voy a decir una expresión un poco inadecuada, blandengues, y eso definitivamente lo que está es dejando espacio para que los factores gubernamentales hagan lo que hagan y sigan haciendo lo que pretenden hacer. Para mí, en este momento, cuando hablo de pusilánime, ¿por qué no se ha intentado lo que la ley electoral impone como sanciones a lo que ocurrió el domingo 9? Bueno, algo debe haber allí que los factores de oposición no hacen valer esa ley que está allí. Y al contrario, al no hacerlo, ahora están prácticamente en retirada. Son los factores gubernamentales que están acusando a las otras fuerzas de que fueron los que ocasionaron el caos, cuando la realidad no es esa.
Entonces, este tipo de situaciones de juego muy estrecho es lo que está limitando a que la verdad salga y que la verdad quede establecida. Y eso, de algún modo, es responsabilidad de estos factores de oposición, porque yo, como te digo, respeto, pero lo digo, los considero pusilánimes. Sí. Bueno, y este respaldo que ha dado el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, a las consejeras del Consejo Nacional Electoral para que se respete tanto la institucionalidad del órgano electoral como de las Fuerzas Armadas, ¿cree de que sea un aviso que Estados Unidos y la comunidad internacional va a estar encima de lo que serán las elecciones generales de noviembre? Mire, en primer lugar, bienvenido ese respaldo de los Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que lamento es que la OEA, que es el órgano americano, y otros órganos que están acá, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los países, la comunidad de países de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera, no se hayan pronunciado. Eso es lo lamentable, que le dejemos a la potencia de Estados Unidos y a Europa que se pronuncien y ni siquiera los vecinos han dicho nada al respecto. Entonces, a mí me parece que de alguna manera es importante que Estados Unidos y la Unión Europea se pronuncien, pero también la comunidad americana, en este caso suramericana, centroamericana, debe tomar cuenta. Y luego, el pueblo hondureño no puede tener definitivamente depositado toda la fe de que porque lo diga Sudamérica o Centroamérica va a ser válido o van a respetar. Si esta gente quiere distorsionar, como en efecto tienen ese plan, lo van a hacer. Y somos los hondureños, yo me incluyo porque yo también voto, quienes debemos defender ese voto en el momento que corresponda y utilizar los recursos que tanto la ley permite como los que la ley internacional también permite para denunciar, incluso protestar cualquier manipulación o fraude que pueda estar presente en ese momento. Hemos escuchado esa frase que dice que el voto masivo mata el fraude, pero vimos en el caso de Venezuela que la votación fue masiva a favor de Edmundo González y lo que ocurrió en la realidad, digamos, del oficialismo fue otra. ¿Cree que se pueda pasar lo mismo aquí en Honduras? A mí me parece que sí, porque cuando le estoy expresando anteriormente el tema de la venta de credenciales y que con ello pueda un acta que no recoja la realidad de la votación, pues allí tenemos un fraude bien sutil y posiblemente bien difícil de comprobar o de detectar. Habría que desarrollar algunas técnicas criminalísticas para ver que efectivamente eso ocurrió. Inclusive la persona que era propietaria de la credencial, someterla a un proceso judicial para que pueda expresar el por qué lo hizo, y la persona que lo compró también sometida a un proceso. Pero esas cosas son tan sutiles que no están tan evidentes y que posiblemente pues no puedan ser perseguidas como se debe hacer. Entonces, allí yo creo que el proceso hondureño, de alguna manera, con ese tema específico de esos credenciales, no ha podido blindarse de tal manera que pueda ser un fiel reflejo de lo que la gente vota. Claro, cuando en procesos anteriores había una votación masiva que no puede ser cubierta por ese tipo de situaciones que acabo de mencionar, pues no les queda otra alternativa que reconocerlo. Yo recuerdo el candidato actual del Partido Nacional fue el primero que salió a darle la mano a la dama sin haber una revisión o una firmeza por parte del Consejo Supremo Electoral de esos resultados. Eso a mí me llamó mucho la atención. Si bien es cierto, es lógico que un candidato reconozca el triunfo de otro, pues bueno, tenía una posibilidad real de triunfar. No fue así. Entonces yo pues simplemente cuestiono ese tipo de actitudes, porque debe quedar plasmado que hubo realmente un gane, y eso es lo que en este momento yo pongo en duda que pueda ocurrir en noviembre. Sí, bueno, ya para concluir, abogado Porra, y agradeciéndole que nos acompañe aquí en Proceso Digital, ya se habló, o usted ya planteó también, de que el retardo de las maletas electorales, que una persona habilitada para votar en Tegucigalpa aparezca en San Pedro Sula, posibles apagones, pero ¿qué otras cosas podemos esperar puedan ocurrir el 30 de noviembre durante las elecciones generales en Honduras? Incluso puede ser antes del 30 de noviembre, durante y posiblemente un poco después. Situaciones como las actuales. Persecuciones sin sentido vinculadas con temas políticos. Ahí está un candidato de un partido
Alianza Patriótica, me parece que se llama, sí, detenido y prácticamente anulado políticamente. Ayer hubo un show mediático en el país con un periodista, colega suyo, que de alguna manera es un factor opositor. Antes habíamos visto supuestamente unos 2 atentados contra el alcalde. Antes de eso hubo una detención en San Pedro Sula de un precandidato que ahora es candidato y lo trajeron a un tribunal acá en el Boulevard Los Próceres y ahí hubo un gran show. Y luego inicia el año 2025 con el tema de Palmerola y la discusión con Estados Unidos. Es decir, esas situaciones han estado ocurriendo porque son globos de ensayo para ir acerando o corrigiendo los factores. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Bueno, la persecución de factores de oposición que puedan ser relevantes o que puedan tener opción. Inclusive, simulación de situaciones conflictivas con otros países. Por ejemplo, Bukele está recibiendo migrantes de países que no los quieren recibir. Honduras aparentemente los está recibiendo todos, pero que uno solo se vaya para allá y que no sea recibido por Honduras, eso puede crear una situación tensa entre un país y otro, y es la brecha para que los políticos lo aprovechen y sepan y creen el espacio para entonces ir desarrollando debajo de aguas otras estrategias. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, ya le mencioné la movilización de los votantes de una ciudad a otra. Esas persecuciones políticas principalmente, y hay algo importantísimo, han estado desarrollando una versión de que no les ha dado tiempo para revertir lo que ellos denominan la dictadura dejó en un pasado. Eso es una postura, una posición que está vendiendo: nosotros necesitamos más tiempo porque no hemos podido revertir esto. Y eso es falso, eso es falaz, porque tiempo ha habido. Así como tiempo ha habido para también ocultar el tema de la mitad para el comandante, el tema de la extradición y otros temas que están ahí vigentes, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, como ya sabemos que está. Hubo una declaración de la ministra hace poco en un medio de comunicación que decía: es que hemos detectado tantos kilos o tantas libras de cocaína y de marihuana, y Honduras no es un país productor. Honduras no hay o no se ha establecido que realmente sea una de estas cantidades ni que se producen. Es un país de trasiego, es un país de toque y despegue de avionetas. ¿Por qué no detiene las avionetas? ¿Por qué no hace esa acción específica de impedir que haya esa situación? Yo pongo en duda que en efecto esa acción que están vendiendo como bondad en el combate al narcotráfico sea efectiva, sea real. Sí, y hay muchos asesores venezolanos, cubanos en Honduras trabajando para el gobierno. Sí, supongo que sí. Hace poco vi el nombre de una persona que anda asesorando a la Corte Suprema y algunos cursos, etcétera. Al igual que las misiones cubanas, acá han venido médicos cubanos que no son médicos, asesores que no son efectivamente lo que dicen ser, pero que vienen con otra intencionalidad. Eso debemos tenerlo muy claro, y eso no es nuevo realmente. Sí. Bueno, esta tarde nos ha acompañado aquí en Proceso Digital haciendo algunas reflexiones en el tema político electoral, el abogado venezolano, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y bueno, conocedor de todos estos temas, porque muchos comparan lo que ha sucedido en Venezuela como que puede pasar en Honduras durante este año. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas están siempre a su disposición a un solo clic en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima.